¿Tiene Itachi baja resistencia? Muy bien, he decidido crear este tema, ya que como bien saben, yo también soy fan de Itachi. Me agrada bastante el personaje, al menos mucho más que Obito Uchiha. Y como en este caso estamos haciendo el análisis de combate entre Obito e Itachi, por lo que me veo en la obligación de hacer este video, ya que este es uno de los argumentos que utilizan los haters de Itachi para muchas veces darle una derrota a este Uchiha o para darle una victoria en este caso a Obito cuando se trata de enfrentarse entre ambos. Pero muy bien, nosotros estamos aquí para dar una respuesta a la pregunta inicial del video basada en el anime, manga, databook y en un argumento bastante sólido y objetivo sin caer en el fanboyismo. Ok, para empezar, si nosotros nos vamos al databook de Itachi, este nos dice que la resistencia de Uchiha tan solo es de 2,5 puntos. Misma puntuación que tiene Hinata Hyuga. ¿Pero esto es cierto? Muy bien, veamos. Si nosotros nos vamos al databook creado por Kishimoto y sus colaboradores, debemos de comenzar por la base de que este databook contiene errores. No es algo 100% fidedigno y por tanto, aunque mucho de lo que dentro de ese contenido pueda ser bastante cercano y apegado a la realidad de lo que se nos demostró y se plasmó en la obra, o en este caso en el manga, y también de paso en el anime y quizás también en el relleno del anime o películas, al parecer cuando el databook te habla de resistencia, no te habla de esa resistencia ante quizás recibir algún golpe, sino que al parecer te habla de resistencia de chakra o estamina. Pero como bien nosotros sabemos, en el universo de Naruto, la resistencia de un personaje va de la mano con la resistencia física, ya que como bien nos explica Gai Sensei, una de las formas de aumentar tu resistencia es mediante el entrenamiento físico y espiritual. Y de hecho, gracias a este tipo de entrenamiento, es que Gai Sensei fue capaz de desarrollar una resistencia en el databook de 5 puntos. O en el caso de Tenten, una resistencia de 3,5 puntos, estando por sobre la resistencia de un Jounin promedio, incluso superando la resistencia del mismo Kakashi. Por lo que teniendo esto en mente, me parece un error la puntuación que Kishimoto le entrega a este personaje en el databook, ya que si nosotros nos vamos al databook de Sasuke Uchiha, este igualmente tiene una resistencia de 3,5 puntos, es decir, un punto más que el mismo Itachi. Pero cuando nosotros vimos el combate entre Itachi y Sasuke, Itachi, a pesar de todo, y en su condición enfermiza, aún demostró una resistencia en combate tremenda. Y no estoy hablando de resistencia estamina, sino que también estoy hablando de resistencia física, ya que claramente Itachi estaba de pie únicamente por fuerza de voluntad, por lo que todo lo visto por Itachi, claramente todos sus atributos, tanto físicos, mentales, como resistencia, claramente estaban por el suelo. Y aún así Itachi demostró grandes feats de resistencia física, como cuando Sasuke le atravesó la pierna con una de sus herramientas, en este caso una shuriken gigante, o en el momento en el que vemos que la mano de Itachi fue quemada por el katón de Sasuke. Una hazaña que claramente uno podría esperarse de un personaje de rango S en un estado de salud 100% estable o sano, pero sin embargo Itachi hizo todo esto en su versión más nerfeada. Sumado a esto, hay que tener en consideración que Itachi utilizó ninjutsu, genjutsu e incluso aplicó sus mejores técnicas durante el combate contra Sasuke, en donde Itachi además recibió el daño por haber sido destruido el Tsukiyomi, como así también Itachi lanzó cantidades gigantescas de Amaterasu contra Sasuke,
cantidades de chakra aún mayor a las que Sasuke lanzó su primera vez contra el Ocho Colas, en donde Sasuke, luego de utilizar una Amaterasu de ese nivel, quedó prácticamente en el suelo sin moverse, aun cuando Sasuke no tenía ninguna enfermedad base como Itachi. Además de esto hay que tener en consideración que Itachi apagó durante su enfrentamiento un Amaterasu gigantesco contra Sasuke, aun cuando se nos da a entender durante la misma serie que el apagar un Amaterasu generaba un dolor, un desgaste y una dificultad mayor incluso que lanzar el mismo Amaterasu. Y sin embargo, Itachi lo hizo luego de que su Tsukiyomi había sido roto. Y aún después de eso, Itachi fue incluso capaz de llamar e invocar durante unos segundos al Susanoo en su primera y tercera fase, e invocar de paso las armas espirituales, el escudo de Yata y la espada de Totsuka, sellando con esto a Orochimaru, aun cuando para ese momento Sasuke ya se había quedado sin chakra. Sin embargo, Itachi aún era capaz de mantener el Susanoo, como así también fue capaz de sellar dentro de Sasuke el Amaterasu, como así también utilizó un clon de sombra o clon de cuervo para ir donde Naruto y de esta manera sellarle el ojo de Chisui dentro de este, aplicando otra técnica de Fuinjutsu. Y al ir por Sasuke, Itachi fue con un clon de cuervo, todo esto antes de comenzar el combate contra su hermano. Y aún así es bastante debatible cuánta reserva de chakra le quedaba a Itachi, ya que como bien sabemos, Itachi no tan solo tenía una enfermedad base, sino que de paso tenía solamente un Mangekyou Sharingan, el cual como bien sabemos, al hacer uso de estas habilidades, estas generan un daño ocular y un daño a nivel celular tremendo en el cuerpo del usuario, por lo que aun si Itachi tenía una buena reserva de chakra para mantener el Susanoo o poder hacer uso ya sea de Tsukiyomi, Amaterasu o uso de alguna de sus técnicas en estado base, la enfermedad de Itachi lastimosamente lo limitaba bastante. Sin embargo, como ya se los he demostrado, Itachi tiene más resistencia que el mismo Sasuke, quien de acuerdo al databook tiene 3,5 puntos databook, por lo que Itachi como mínimo debería tener esa misma puntuación, aumentando su puntuación databook de 35.5 a 36.5, aunque a mi parecer, considerando los feats y hazañas que Itachi tuvo durante su combate con Sasuke, y dado el nivel de técnicas y el nivel de escala que este utilizó su ninjutsu, a mi parecer claramente Itachi debería tener un 5 en lo que respecta a resistencia estamina, por lo que con este Itachi debería tener un 38 como puntuación total en el databook. Finalizando con esto el análisis a la resistencia de Itachi Uchiha, en donde como bien ya he demostrado, Itachi no tiene una resistencia baja como sus detractores lo hacen ver, sino que más bien este tiene una resistencia o una estamina comparable al menos al de un Kage, nivel Mei, Onoki o Gaara, como mínimo. Por lo que con este video, como se dan cuenta, derribamos ese mito de que Itachi tiene baja resistencia, ya que como se dan cuenta, Itachi tiene la resistencia necesaria para tener combates aún prolongados contra ninjas rango S.